Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Deuteronomios, el capítulo 9. Escucha, oh Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar en la tierra y conquistar naciones más grandes y más fuertes que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos, un pueblo de gente fuerte y alta, los hijos de los Anaquín, que tú ya conoces y de los que has oído decir, ¿quién es capaz de hacerles frente a los hijos de Anán? Pero debes saber hoy que Yahvé tu Dios va a cruzar delante de ti. Él es un fuego voraz y los aniquilará. Él los someterá delante de tus ojos para que rápidamente los expulses y los destruyas. Como te ha prometido Yahvé. Cuando Yahvé tu Dios expulse delante de ti a estas naciones, no digas en tu corazón, Yahvé me ha hecho entrar en esa tierra para conquistarla porque soy justo. Pues Yahvé las está expulsando delante de ti porque son malvadas. No vas a entrar en la tierra para conquistarlas porque seas justo, ni porque tu corazón sea recto. Yahvé tu Dios va a expulsar delante de ti a estas naciones, porque son malvadas, y porque así cumplirá las palabras del juramento que Yahvé le hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así que entiende que no es porque seas justo, por lo que Yahvé tu Dios te dará esta buena tierra para que la conquistes, porque eres un pueblo terco. Acuérdate y nunca te olvides de cómo provocaste a Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Has sido rebelde con Yahvé. Ustedes provocaron a Yahvé hasta en Horeb, y Yahvé se enojó tanto con ustedes que estuvo a punto de aniquilarlos. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí nada ni bebí agua. Entonces Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que Yahvé les había dicho en la montaña, desde el fuego, el día que el pueblo se reunió. Al final de los 40 días y las 40 noches, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Yahvé me dijo, rápido, baja de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. No han tardado en desviarse del camino que les mandé seguir. Se han hecho una imagen de metal. Yahvé después me dijo, mira,
He visto que este pueblo es rebelde y terco. Déjame aniquilarlos y borrar su nombre de debajo de los cielos. Haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. Entonces me di la vuelta y bajé de la montaña, mientras la montaña ardía con fuego, y llevaba las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando miré, vi que ustedes habían pecado contra Yahvé, su Dios. Se habían hecho un becerro de metal. No tardaron en desviarse del camino que Yahvé les había mandado seguir. Así que tomé las 2 tablas, las arrojé al suelo con mis manos y las hice pedazos ante sus ojos. Entonces me postré delante de Yahvé, como había hecho antes, durante 40 días y 40 noches. No comí nada ni bebí agua, debido a todos los pecados que habían cometido, haciendo lo que está mal a los ojos de Yahvé y provocándolo. Tenía mucho miedo porque Yahvé estaba muy enojado con ustedes y estuvo a punto de aniquilarlos. Pero aquella vez Yahvé también me escuchó. Yahvé estaba tan enojado con Aarón que estuvo a punto de aniquilarlo, pero oré a favor de Aarón en aquella ocasión también. Entonces tomé el becerro que hicieron y por el que pecaron, lo quemé en el fuego y lo trituré completamente hasta que quedó fino como el polvo. Luego tiré el polvo en el agua que bajaba de la montaña. Además, en Tabarea, en Masá y en Kibrot Ataaba, ustedes también enfurecieron a Yahvé. Cuando Yahvé los hizo salir de Cades Barnea y les dijo: suban y conquisten la tierra que yo sin falta les daré. Ustedes se rebelaron otra vez contra la orden de Yahvé, su Dios, y no demostraron fe en él ni lo obedecieron. Ustedes han sido rebeldes con Yahvé desde el día que los conocí. Así que me postré delante de Yahvé 40 días y 40 noches. Me postré así porque Yahvé dijo que los aniquilaría. Empecé a orarle a Yahvé y a suplicarle: oh Señor soberano Yahvé, no destruyas a tu pueblo, ellos son tu propiedad, a quienes rescataste con tu grandeza y sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No hagas caso a la terquedad, ni de la maldad, ni del pecado de este pueblo, sino la gente del país del que nos sacaste dirá: Yahvé no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido y, como los odiaba, los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu propiedad, a quienes sacaste con tu gran poder y tu brazo poderoso. Bien, mis hermanos, hemos oído la palabra de Dios. Hoy de la palabra que Dios nos ha dicho el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos quiere decir a ti y a mí hoy la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios nos narra y nos cuenta la historia de Israel. ¿Cómo fue Israel en el tiempo pasado, cuando Moisés los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida que Dios había prometido darles en juramento que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob?
nos platica la historia y nos narra y nos dice que Dios les entregó la tierra que había prometido. Pero también nos narra y nos dice algo muy importante para nosotros, hermanos. Y que tenemos que tener en cuenta que a nosotros no nos pase eso. Y es lo que Dios hoy nos menciona a mí y a ti. Nos narra que el pueblo de Israel fue muy terco, fue desobediente hacia lo que Yahvé les decía, o sea, hacia lo que Dios le pedía. Y en vez de obedecer a Dios con lo que le decía, ellos hacían lo contrario. Por su terquedad que tenían, por su dureza y por ser un pueblo rebelde, hacían que Dios se enojara contra ellos. Tanto así que dice la historia que estuvo a punto de aniquilarlos por la desobediencia y la rebeldía de ese pueblo, hermanos. Pero gracias a que en aquel entonces Moisés intercedió ante ellos frente a la presencia de Dios, Dios no los aniquiló en ese instante. Pero tampoco los dejó que entraran a la tierra prometida a toda esa generación que había salido del pueblo de Egipto. Ninguna de esas personas que salieron de Egipto permitió Dios que entraran a la tierra prometida por su rebeldía, sino que toda esa generación que se rebeló contra Dios, Dios los fue aniquilando en el transcurso del camino del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ya era una generación nueva, porque toda aquella gente que había salido de Egipto, toda fue muerta y aniquilada en el desierto por la rebeldía y la desobediencia y la terquedad que tenían en su corazón, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos dice, para que a ti y a mí no permitamos que en nuestro corazón y en nuestra mente entre la terquedad, entre la desobediencia y la rebeldía. Y a consecuencia de eso, seamos desobedientes hacia lo que Dios nos pide, hermanos. Porque si en nosotros, en nuestra persona, llega a entrar esa desobediencia y esa rebeldía y esa terquedad que tenía el pueblo de Israel, hermanos, nosotros no vamos a poder llegar, no a la tierra prometida, no, porque eso fue en el pasado, pero no vamos a poder llegar a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que ser obedientes hacia lo que Él nos pide. Porque tenemos los dos ejemplos muy claros, hermanos. Y hoy te los voy a comentar. El ejemplo del pueblo de Israel, la desobediencia de esa gente que salió de Egipto y que por su rebeldía, por su desobediencia y su terquedad, no llegaron a la tierra prometida. Fueron muertos y aniquilados en el desierto. Y cuando llegaron a la tierra prometida, la gente que entró a la tierra prometida era la generación nueva, mas no la que salió de Egipto. Y tenemos el ejemplo de la obediencia, del amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es a lo que Dios nos invita a ti y a mí, a que seamos obedientes. ¿Y a qué? Amemos.
así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es un gran ejemplo para nosotros, los hijos de Dios, y que queremos obedecer a Dios, es el gran ejemplo que tenemos que seguir. Porque si nosotros somos obedientes y amamos como Jesucristo nos lo demostró y nos lo dejó escrito en los evangelios, vamos a poder alcanzar y llegar a esa promesa que es la vida eterna. El pueblo de Israel tenía la promesa de entrar a la tierra prometida que le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. A nosotros la promesa que tenemos en la actualidad es la vida eterna. Y hoy Dios nos pone el ejemplo para que veamos y analicemos. Nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, como era antes, cuando salió de Egipto. ¿Y qué fue lo que ocasionó o hasta dónde llegó esa gente que salió de Egipto? Por su desobediencia, por su terquedad y por su rebeldía hacia Dios, a no ser obedientes hacia lo que Dios decía. ¿Hasta dónde llegó? Llegó a la muerte, pero no llegó a la promesa que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo que le entregaría la tierra prometida a su descendencia. Esa gente que salió de Egipto no llegó. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos, en la actualidad. Si nosotros nos comportamos desobedientes, nos comportamos rebeldes y nos comportamos tercos a no obedecer lo que Dios nos pide que tú y yo hagamos realmente, hermanos, no vamos a poder llegar a la vida eterna. Y nos va a pasar como a la gente que salió de Egipto, que fue eliminada y destruida en el desierto durante los 40 años que estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos, si en nuestro corazón permitimos que entre la rebeldía, que entre la desobediencia y que entre la terquedad, a no obedecer lo que Dios nos dice. Y Dios quiere que tú y yo sigamos el ejemplo que Él nos ha puesto en la actualidad y que es nuestro Señor Jesucristo, que es todo lo contrario al ejemplo del pueblo de Israel. El ejemplo del pueblo de Israel es la desobediencia. Y esa desobediencia, ¿qué consecuencias tuvo? Que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Esa gente que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. En la actualidad puede pasarnos igual. Si nosotros somos desobedientes a lo que Dios nos dice y nos ponemos tercos y duros a no obedecer lo que Dios dice, no vamos a poder llegar a la vida eterna. Pero si seguimos el otro ejemplo que Dios nos pone para que veamos tú y yo, si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo contrario al ejemplo del pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de la obediencia, del amor. Y ese ejemplo, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo, por ser obediente a lo que Dios le mandaba y a lo que Dios le pidió, y por el amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo manifestó, alcanzó la vida eterna y alcanzó el puesto o lugar más alto que hay en la actualidad, que es ser el Hijo primogénito y estar sentado a la derecha de Dios. Entonces, si nosotros somos obedientes y amamos realmente como nos lo demostró el Señor Jesucristo, vamos a poder llegar a la vida eterna, hermanos. Porque fíjate, ¿cómo dice la palabra de Dios? Primero nos empieza diciendo que escuchemos atentamente lo que siempre yo te he dicho. Hay que escuchar la palabra de Dios atentamente, lo que nos dice.
Hoy Dios nos dice, escucha, oh pueblo de Israel. Hoy en la Torá dice, escuchen, hijos de Dios, lo que les voy a decir. Y Dios dice lo que en aquel entonces era el pueblo de Israel, donde les dice, entiende y comprende que no es porque tú seas justo, por lo que Yahvé tu Dios te dará esta buena tierra para que la conquistes. Hoy Dios nos dice a mí y a ti, entiendan y comprendan que no es porque ustedes sean justos ante los ojos míos el que yo pueda darles la vida eterna. Porque no. No porque ustedes sean justos, porque no son justos. Son unos pecadores. Y así les dice al pueblo de Israel, entiende y comprende que no porque seas justo, porque seas justo, por lo que Yahvé tu Dios te dará esta buena tierra para que la conquistes. No, porque tú eres un pueblo terco. Tú eres un pueblo terco, pero te doy esta tierra que vas a conquistar, esta tierra que emana leche y miel, no porque seas justo, porque no eres justo, eres un pueblo terco y desobediente, que no obedece a lo que yo te digo. Pero te doy esta tierra porque es la promesa que le hice a Abraham, a Jacob y a Isaac. Por esa promesa te entrego esta tierra a ti, pueblo de Israel. Pero entiende que no es porque tú seas justo, no es porque tú te la merezcas por tus buenas acciones, no. Es porque yo, Yahvé, tu Dios, lo que juro dar, lo cumplo. Y yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les iba a entregar esa tierra a sus descendientes, o sea, a ustedes. Por eso se la estoy dando, mas no porque sean justos, porque ustedes no son justos. Es lo contrario, es un pueblo rebelde, es un pueblo terco, desobediente, que no obedece lo que yo le mando. Y así hoy Dios nos dice, no porque sean justos voy a darles la vida eterna, porque no son justos. Ustedes son desobedientes, ustedes son rebeldes, ustedes no quieren obedecer lo que yo les mando. Pero es una promesa que he hecho de darles la vida eterna. Pero para darles la vida eterna tienen que ser obedientes, tienen que amar y obedecer lo que yo les mando, para que puedan heredar la vida eterna. Porque es la promesa que tenemos, sí. Es la promesa más grande que Dios ha hecho después del pacto que hizo con nuestro Señor Jesucristo. El pacto que hizo con Abraham es de entregar la tierra que manaba leche y miel y se las entregó al pueblo. El pacto que hizo con el Señor Jesucristo es la vida eterna, la salvación de la humanidad. Y Dios lo va a cumplir. Pero para que tú y yo podamos recibir esa vida eterna, tenemos que ser obedientes, tenemos que amar y obedecer lo que nuestro Padre Dios Yahvé nos manda a decir por medio de su palabra. Por eso es que hoy nos pone este ejemplo del pueblo de Israel. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, acuérdate y nunca te olvides
de cómo provocaste a Yahvé tu Dios en el desierto. A ti y a mí nos dice, acuérdate y nunca te olvides cómo has ofendido a Dios con tus actos y con lo que tú has hecho. Con tu desobediencia y el no obedecer has ofendido a Dios, porque has pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegases a este lugar, has sido rebelde con Yahvé. En la actualidad podríamos decir, desde el día en que hice el pacto con mi Hijo amado Señor Jesucristo, y que Él entregó su vida por ustedes, que derramó su sangre para purificarlos y limpiarlos de sus pecados. Hasta este momento, ustedes han sido desobedientes, han sido rebeldes y me han provocado con sus actos. Y si seguimos por ese camino, hermanos, y no obedecemos lo que Dios nos dice, y somos rebeldes y somos tercos hacia la palabra de Dios, en no obedecer, no vamos a llegar a la vida eterna, ¿no? Así como le pasó a la gente que salió de Egipto. Esa gente no entró a la tierra prometida. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Y estamos en las mismas circunstancias que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel oía la palabra de Dios por medio de Moisés, porque Moisés les decía lo que tenían que hacer, porque Dios se lo decía que les dijera, pero el pueblo de Israel no obedecía. En la actualidad, hermanos, la palabra de Dios nos habla. Por medio de su palabra, Dios nos habla constantemente y nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros escuchamos como el pueblo de Israel escuchaba a Moisés. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo de Israel no obedecía. Así nos puede pasar a nosotros. Por eso es que Dios nos invita a que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que tenemos que seguir, el ejemplo de la obediencia y del amor, para poder llegar y alcanzar la promesa más grande que tenemos, que es la vida eterna, mis hermanos. Dice, y Yahvé se enojó tanto con ustedes que estuvo a punto de aniquilarlos. Fíjate hasta dónde llegó la desobediencia del pueblo de Israel, que estuvieron a punto de aniquilarlos, hermanos. Dios estuvo a punto de aniquilar a aquel pueblo que había acabado de salir de Egipto por la desobediencia. Dice, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí nada ni bebí agua. Entonces Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que era donde venían los mandamientos que el pueblo de Israel tenía que seguir. Y esos mismos mandamientos son los que tú y yo tenemos que seguir en nuestra vida, mis hermanos. O sea, no ha cambiado nada. Esos mandamientos los tenía que seguir el pueblo de Israel. Y esos mismos mandamientos los tenemos que seguir tú y yo. Los mandamientos que Dios, Yahvé, le da a Moisés son una tabla de piedra. Los mandamientos que hoy nos da nuestro Padre Dios Yahvé vienen escritos por medio de su palabra, de la Biblia, mis hermanos. Y sigue diciendo, entonces Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que Yahvé les había dicho en la montaña desde el fuego el día que el pueblo se reunió. Al final de los 40 días y de las 40 noches, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Yahvé me dijo, rápido, baja de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo se corrompió el pueblo de Israel en aquel entonces? Dios no lo va a decir.
Y de igual manera nosotros nos podemos corromper, hermanos, por no obedecer lo que Dios nos dice, por ponernos tercos, duros y testaduros a no obedecer la palabra de Dios, así como el pueblo de Israel lo era. Y sigue diciendo, no han tardado en desviarse del camino que les mandé seguir. No han tardado nada en desviarse en el camino que les mandé decir. ¿Y cuál era el camino que les había mandado Dios decir? En aquel entonces el camino que Dios les había mandado decir era que obedecieran las palabras y los mandamientos que Dios les mandaba por medio de Moisés. Ese era el camino que tenían que seguir, los mandamientos y las palabras que Dios les mandaba por medio de Moisés. En la actualidad, donde estamos tú y yo, hermanos, ahorita, ¿cuál es el camino que Dios nos ha dejado que tú y yo tenemos que seguir, mis hermanos? Dios ya nos ha dejado un camino bien claro para que tú y yo lo sigamos y sabemos cuál es ese camino, hermanos. El pueblo de Israel sabía cuál era el camino, que era obedecer los mandamientos y las palabras que Dios le mandaba por medio de Moisés en aquel entonces. En la actualidad, hermanos, el camino que Dios nos ha dejado para que tú y yo sigamos es el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino que nos ha dejado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, donde dice, no han tardado en desviarse del camino que les mandé seguir. Se han hecho una imagen de metal. En aquel entonces, esa imagen de metal fue lo que Dios menciona arriba, que se habían corrompido ya. O sea, en vez de seguir a Dios y obedecer a Dios, ellos no, ellos todo lo contrario. Les entró por aquí, les salió por acá y dijeron, no, vamos a hacernos un borrego de metal porque resulta que Moisés, el que nos sacó del Egipto, no sabemos qué ha pasado con ellos. No sabemos si está vivo o si está muerto. Y nosotros ocupamos un Dios que nos lleve, que nos saque adelante. Y se pueden hacer un becerro, nombrando lo que será su Dios, hermanos. Cuando ellos sabían perfectamente que el que los había sacado era Yahvé, nuestro Dios. Y ellos lo habían visto y lo habían presenciado con sus ojos porque vieron todas las cosas que Dios hizo por medio de Moisés y cómo lo sacó. O sea, ellos ya sabían. Y aún así, por aquí y por acá. Y como que sus ojos no habían visto nada. Y ellos, al no saber nada de Moisés supuestamente, y no sabían si había muerto o estaba vivo, se hacen una imagen de becerro y lo llaman que es su Dios. Que es el Dios que los había sacado de Egipto y es el Dios que los iba a conducir hacia la tierra prometida. Qué tercos y qué testarudos era el pueblo de Israel, y por su terquedad y testarudos ellos eran desobedientes hacia lo que Dios les pedía. Que eso no nos pase a mí y a ti, hermanos. Que no llegue a nuestra vida el que seamos tercos y testarudos, porque si en nuestra vida entra la terquedad y entra el ser testarudos, va a entrar la desobediencia y no vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Y Dios nos invita a que tú y yo seamos obedientes, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo mayor en obediencia y en amor hacia Dios. Y es lo que Dios quiere que tú y yo sigamos, ese ejemplo de la obediencia y el amor, para así poder alcanzar la promesa más grande, que es la vida eterna, hermanos. Y sigue diciendo, se han hecho una imagen de metal, un becerro. Yahvé después me dijo, mira, he visto que este pueblo realmente es terco y testarudo y no obedece. Lo he visto. Por eso déjame aniquilarlos y borrar su nombre de debajo de los cielos. Ya Dios estaba decidido a aniquilarlos, porque era un pueblo terco y testarudo que no obedecía. Por más que Dios se manifestaba ante los ojos de ellos, por más que Dios les decía, ellos no obedecían. Y tanto hicieron enojar a Dios que estuvo a punto de aniquilar a los hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Borrar su nombre debajo de los cielos y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos.
Entonces di la vuelta y bajé de la montaña mientras se ardía con fuego, y llevaba las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando miré, vi que ustedes habían pecado contra Yahvé, sus Dios, y habían hecho un becerro de metal. El pueblo de Israel se había hecho un becerro de metal, al que le llamaban que era su Dios que los había sacado, hermano, cuando no era nada. Por eso dice Dios que todos los ídolos y todos aquellos que se hacen una imagen tallada, creyendo que esa imagen les hace y los ayuda a salir adelante en su vida, lo único que hacen es que hacen que Dios se enoje, porque no es cierto. El único que nos ayuda a salir adelante en nuestra vida, a ti y a mí, hermano, y que quede bien claro, es nuestro Padre Dios Yahvé, por medio del Señor Jesucristo, que nos ha puesto en el camino, hermanos. De ahí en realidad nadie más, hermanos. Dios utiliza toda su creación que Él ha hecho para ayudarnos, pero la utiliza Dios, hermanos. Cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una angustia, cuando tú estás en una enfermedad, estás desesperado, y de repente te llega la ayuda por medio de una persona que te ayuda a salir de ese problema, no es que la persona sea la que realmente te haya sacado del problema, no, hermanos. Esa persona fue un instrumento que Dios utilizó para manifestarse ante ti y sacarte de ese problema. Pero muchas veces estamos ciegos, que no vemos más allá de nuestras narices. Perdón por la palabra, pero muchas veces así pasa, hermano. No vemos más allá de nuestras narices y creemos que realmente esa persona nos ayudó a salir adelante. Pero no. El que nos ayudó a salir adelante es nuestro Padre Dios Yahvé, y se manifestó por medio de esa persona, porque Dios utiliza toda su creación para ayudarnos. Él la utiliza. Él mueve a una persona para allá, mueve a otra persona para acá, mueve aquel árbol, mueve todo, lo mueve Dios para ayudarnos, pero es Dios, hermanos. Y es la manera como Dios se manifiesta ante nosotros, hermanos. Porque si Dios se manifestara en persona, así como es Él, hermanos, no lo soportaríamos, no aguantaríamos, porque dice la palabra de Dios que el poder de Dios es inmenso. Tanto así que dice que ni la tierra lo puede soportar, hermanos, si Él se manifestara directamente. Pero no se manifiesta directamente, se manifiesta por medio de toda su creación, y es como nos ayuda, hermanos. Por eso, cuando tú estás en algún problema y alguien inesperadamente llega a tu vida y te ayuda y te da la solución para que salgas adelante, no es la persona realmente la que te ayudó, hermanos. Es Dios que se manifestó por medio de esa persona para ayudarte. Y eso que nos quede muy claro, porque solamente lo podemos ver las personas que realmente conocemos a Dios y sabemos cómo es Dios y cómo actúa Dios. Pero hay personas que están ciegas, que no ven más allá de sus narices. Y personas que pueden escuchar la palabra de Dios y que pueden venir a escucharla y todo, hermanos. Pero no ven más allá. Porque son personas que realmente no escuchan la palabra de Dios. O si la escuchan, no obedecen, no captan. Y esas personas no ven más allá. Y no reconocen y no saben distinguir cuando Dios actúa por medio de su creación para ayudarte y salir adelante, ¿no? Pero realmente la persona que realmente escucha atentamente la palabra de Dios y es obediente y conoce realmente a Dios y que sabe que Dios utiliza su creación para ayudarnos de una u otra manera, él sabe que perfectamente esa persona ha sido enviada de Dios para ayudarnos. Y es la manera como Dios se manifiesta. Entonces hay que estar bien atentos, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces me postré delante de Yahvé, como había hecho antes durante los 40 días y 40 noches, que no comí ni bebí agua, debido a todos los pecados que habían cometido, haciendo lo que está mal a los ojos de Yahvé y provocándolo. Moisés interviene ante Dios por el pueblo de Israel,
clamando para que Dios no lo destruya. Y dice Moisés que gracias a eso Dios lo escuchó. Y por medio de que lo escuchó, no destruyó al pueblo de Israel en ese instante. Pero ¿qué pasa? Que Dios jura y dice él que esta gente que ha salido de Egipto no verá ni entrará a la tierra prometida. Y así pasa. Y los aniquila en el desierto. Y la gente que entra a la tierra prometida es la nueva generación de aquel pueblo que salió de Egipto. Porque Dios cumple sus promesas, cumple lo que ha jurado. Y juró que Él daría esas tierras donde mana leche y miel a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así pasó. La gente que entró a esas tierras era descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios les entrega la tierra. Porque Dios cumple lo que promete, mis hermanos. Y Dios ha prometido la vida eterna y la va a cumplir, mis hermanos. Por eso es que nos prepara día tras día a mí y a ti, para poder alcanzar esa vida eterna. Y por eso es que hoy Dios nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, de la desobediencia. ¿Y a dónde fue a parar? A la muerte. Mas no llegó a la tierra prometida. Y nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo es la obediencia y el amor. Y por medio de esa obediencia y ese amor, nuestro Señor Jesucristo alcanzó la vida eterna. Y alcanzó la promesa, promesa más grande, que es estar sentado a la derecha de nuestro Padre Dios Yahvé, mis hermanos. Entonces tú y yo tenemos que ser obedientes y amar para que realmente podamos alcanzar esa vida eterna cuando Dios realmente la manifieste en la humanidad. Porque la vida eterna ya ha sido manifestada por medio del Señor Jesucristo, mis hermanos. No se dejen engañar, Aquí hay gente que dice, no, qué vida eterna, a ver, ni que nada, que porque se han muerto mis abuelos, mis parientes y no sé cuántas cosas. Y no, qué vida eterna, es pura mentira. Aquí el que se muere se acaba y tan ya se acabó todo. No es cierto, mis hermanos. No se dejen engañar. Porque Dios ha prometido y lo va a cumplir. Y ya lo manifestó por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo, Dios ha manifestado la vida eterna para que nosotros veamos que esa promesa que Dios ha hecho la va a cumplir en la humanidad en su determinado momento, mis hermanos. Entonces tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que es la desobediencia. Y que por medio de esa desobediencia, esa gente que salió de Egipto no llegó a entrar en la tierra prometida, sino que fue aniquilada en el desierto. No fue aniquilada en ese instante cuando Dios estaba enojado, cuando Moisés bajó del cielo, no fue aniquilada porque Moisés se intercedió ante ellos. Pero Dios prometió que toda esa gente no iba a entrar a la tierra prometida, y así fue, hermanos. No quiere decir que Dios no haya cumplido en dar la tierra prometida a la descendencia de Abraham, porque sí lo cumplió. Y Dios entonces nos pone el ejemplo del pueblo de Israel y nos pone el ejemplo del Señor Jesucristo, que es el ejemplo que tenemos que seguir, porque el ejemplo del Señor Jesucristo es la obediencia y el amor, y es lo que nos va a llevar a la vida eterna, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, mis hermanos. Y ya teniendo dentro de nuestro corazón, que la pongamos en práctica, porque a ponerla en práctica vamos a estar obedeciendo lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide que seamos obedientes hacia lo que nos dice y que amemos primeramente a Dios y después al prójimo, porque de esa manera vamos a poder alcanzar la promesa más grande, que es la vida eterna, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, no sin antes haciendo una oración al que todo lo puede,
que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Es el único que todo lo puede. Es el único que tiene el poder de salvar, restaurar y dar vida, mis hermanos. Que es lo que anhelamos nosotros el día de mañana, mis hermanos. Papito, Padre hermoso, Dios y verdadero Yahvé. Gracias, Señor. Gracias te doy por esta vida. Gracias te doy por haberme hecho y haberme puesto en este cuerpo, haberme puesto en este lugar. El permitirme poder ser un servidor tuyo, Padre Yahvé, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores. Gracias te doy, Padre Yahvé, porque por medio de tu palabra, por medio de lo que tú nos dices, tenemos la oportunidad de poder alcanzar esa promesa tan grande que tú has manifestado por medio del Señor Jesucristo, que es la vida eterna para Dios. Papito, te pido, Señor, te suplico humildemente, Dios mío, que no nos abandones, que no nos sueltes de tu mano, sino que al contrario, síguenos guiando por ese camino que nos dejaste, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, Padre hermoso, también hoy en este día y en este instante, frente a ti y ante tu creación y todo lo que tú has hecho, Señor, queremos proclamar y manifestar que tú realmente eres el Dios verdadero, que tú realmente eres el Dios que da vida, el Dios que salva y que restaura y que hace todas las cosas nuevas para Dios. Por eso queremos también a ti alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Pero también queremos que por medio de esta alabanza, Señor, darte las gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Queremos agradecerte porque todo lo que somos y lo que tenemos, reconocemos que lo tenemos porque tú nos has bendecido y nos lo has dado, Padre Dios. Y como no tenemos cómo pagarte, porque todo es tuyo, pero sí sabemos que tenemos que agradecerte, porque a ti te gusta que te agradezcamos lo que tú nos das, porque por medio de agradecerte reconocemos que tú nos lo has dado y así también damos honra y honor y gloria solamente a tu nombre, oh Padre Dios Yahvé. Por eso, recibe esta alabanza en agradecimiento, Papito, Dios y amoroso Yahvé. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo ver que es el camino que debo seguir. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón, mi ser, mi dulce compañía. En cada día de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Tú eres mi papito hermoso, el Padre que soñé y al que amo y quiero con todo mi corazón y con todo mi ser. Estás conmigo A pesar de los errores que sabes bien cometer, me
vas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Es el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Hermanos, hoy nuestro Padre y Dios Yahvé nos dice estas palabras para confortarnos y seguir y salir adelante, sabiendo que nuestro Padre y Dios Yahvé día y noche nos acompaña en nuestro caminar y en nuestro ser. Mis hermanos, escuchen atentamente lo que hoy Dios nos dice para confortarnos, y nos despidemos con estas hermosas y bellas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que tu esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre te sustentaré con mi amor. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. Mis hermanos, apóyense del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza de mi Padre Dios Yahvé, nos ayude a que realmente tú y yo seamos obedientes y amemos cada día como Dios nos lo pide por medio de su palabra.